Y para tener una conversación sobre este tema, me da mucho gusto saludarte, Estela Rivera, bienvenida. Héctor de Mauleón, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? En un tema que ustedes lo han documentado durante mucho tiempo y en otros, pues también han sido protagonistas de hechos lamentables como amenazas, intimidaciones, en fin, una situación que lejos de disminuir, repito, va creciendo. Estela, por favor, un primer comentario para iniciar esta conversación. Sí, bueno, yo por fortuna no, Héctor, ha sido sujeto de amenazas, no es mi caso, pero sí he sido reportera durante muchos años de mi vida y te diría, el país sí está viviendo momentos difíciles. Lo del viernes pasado específicamente, uno como reportera o reportero sabes que tiene ciertos riesgos todo el tiempo. No es la primera vez que hay manifestaciones violentas, recuerdo las del Esmela, de la quema de la puerta del Palacio Nacional y muchísimas otras. El tema del viernes específicamente que puso en riesgo no solo a nuestro compañero de ADN 40, sino a una compañera de Milenio y a otro fotógrafo, otro reportero gráfico, es un hecho que sí quisiera diferenciar de la causa de la marcha feminista, porque fue cometido sin duda alguna, y ahí están los videos, por infiltrados en esta marcha. A todas luces reprobable la agresión, pero todavía más que a 4 días de esa agresión, las autoridades no sepan, ya que lo identificaron, no sepan dónde está este señor, que él sí, que Héctor sí que tiene documentado que presuntamente sería alguien, el Chupas, que ha amenazado al propio Héctor. Sí, Héctor. Una primera impresión sí, de este. Bueno, es efectivamente un contexto muy preocupante. Hay zonas del país que están silenciadas para los medios. Hay zonas de México que no sabemos lo que está ocurriendo porque o los medios cerraron o los periodistas fueron obligados a callar o fueron obligados a desplazarse. Hay lugares, como lo señalabas, de Tamaulipas, de Sinaloa, de Veracruz, de Guerrero, de Michoacán, de Chihuahua, en los que no hay ejercicio del periodismo. Todo esto en un contexto en el cual las agresiones a periodistas son sistemáticas, son constantes y se hacen desde 2 vías, desde el crimen organizado, pero también desde funcionarios, policías, militares, marinos, etcétera. No solamente son agresiones físicas, son amenazas, son agresiones verbales, son intimidaciones, etcétera. Pero lo grave de esto es que va creando un clima de silencio que atenta contra una vida democrática básica, ¿no? Sí. Ahora, qué bueno que mencionas la situación que se vive en muchos puntos del país, donde sin duda el ejercicio del periodismo tiene características muy específicas, muy diferentes a lo que es el centro del país. Se ha documentado. Los protocolos de protección, las garantías, tienen otras proporciones, no necesariamente más favorables para los compañeros que están en esos puntos del país, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Chihuahua, en el caso mismo de Guerrero. Sin embargo, ya preocupa que tu caso, Héctor, es uno de ellos, es uno de tantos, que el ejercicio del periodismo no tenga garantías mínimas indispensables para que fluya con cierta normalidad. Pero no tienen garantías mínimas a veces no solo por los medios, sino básicamente por la impunidad con la que los agresores de estos colegas periodistas en toda la República, en el cual también han habido lamentablemente mujeres periodistas muertas, la autoridad no solamente no ha procesado, muchos de esos crímenes han quedado impunes y bueno, pues les resulta bastante fácil hacerlo, ciertamente mucho más al interior de la República que en la Ciudad de México, lo cual no quiere decir que aquí no hayan existido casos muy graves, ¿no? Entonces, creo que la palabra es la impunidad. La impunidad que ha permitido que los crímenes no solo crezcan, permanezcan y que desafortunadamente se han vuelto cotidianos en el gremio periodístico, ¿no? La impunidad que de alguna manera fue uno de los detonantes de esta manifestación, movilización del viernes por grupos feministas, y a esa impunidad, ¿no?, le sumamos otra, ¿no?, que tiene que ver ahora con el ejercicio de la información, con el ejercicio de comunicar. Sí, en las zonas donde hay, las zonas en llamas del país, las zonas donde hay la guerra del narcotráfico a todo, entre grupos, o donde en las plazas, que le llaman ellos, dominadas por grupos criminales, el ejercicio del periodismo es imposible.
Los verdaderos jefes de redacción son los jefes criminales, porque ellos les dicen a los periodistas qué nombre publicar, qué foto debe aparecer, de qué muertos puede hablar y de qué muertos no. Y los periodistas están en una soledad que no imaginamos aquí en el centro o en las grandes ciudades. No pueden confiar en las autoridades porque han visto que las procuradurías están infiltradas totalmente por el crimen. No pueden confiar en compañeros de otros medios porque no saben cuáles son los informantes de los grupos criminales. No pueden confiar en su jefe de información porque no saben a qué punto es el nivel de involucramiento y no tienen una instancia confiable a la cual recurrir para pedir o solicitar protección. Ese es un problema. Yo veo un segundo problema y el problema grave en medio de este contexto para mí, a la vista de lo que pasó en la manifestación y a la vista de todo esto que estamos platicando, es que hay una serie de ataques sistemáticos contra la libertad de expresión que vienen desde el poder, que vienen desde la tribuna presidencial, que vienen desde la mañanera, en la que el presidente de la República se dedica un día sí y otro también a agredir a periodistas, a señalarlos, a cuestionar medios, a hablar del AMPA del periodismo, a endilgarles una lista amplísima de adjetivos que no hacen sino desautorizar y poner bajo la sospecha de la gente el trabajo de periodistas que lo único que hacen es un trabajo, el trabajo honesto de informar, aunque esto moleste o incomode a los poderosos, a los que están transformando o cambiando el país, etcétera, ¿no? Entonces creo que si le vas sumando, esto abre un flanco gravísimo para los periodistas, porque bueno, pues las agresiones del crimen organizado vienen del crimen organizado, pero si se supone que vienen de los héroes patrios que están transformando el país y están señalando a gente de los medios simplemente porque no comulga con ellos, pues los está poniendo en un riesgo inmenso. Cualquier fanático un día va a decir, pues voy a cobrar, voy a hacer justicia por mi propia mano, etcétera, y creo que ya se ha visto en todos los acosos que hay en las redes, todos los periodistas que van a las mañaneras y que hacen preguntas que incomodan, son víctimas de linchamientos atroces en Facebook, en Twitter, etcétera. Y todo esto va creando un clima de exasperación, de polarización, que no ayuda en nada al ya de por sí complicado panorama del ejercicio de la libertad de expresión en México. No, ya ante esa realidad que perfectamente bien nos ha compartido Héctor, ¿qué tiene que hacer el gremio, Estela? ¿Qué tendría que hacer el gremio? Pues mira, el tema es que hay varias organizaciones, no es la primera vez que organizaciones que mencionaste hace rato como Artículo 19 y otras tantas han no solamente exigido protocolos de protección a los periodistas, pero yo sí quiero decir, el tema es que los medios de comunicación, ahora mucho más que nunca ciertamente por las redes sociales, pero recuerdo que desde el subcomandante Marcos estaban puestos como para exhibirlos. El subcomandante decía, solamente 5 medios pueden entrar a las conferencias de prensa porque los demás no son creíbles. Efectivamente, lo que está ocurriendo es que se está poniendo en medio la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. Sí quisiera insistir en que ahora, desafortunadamente en el caso del viernes, yo sería muy cuidadosa de diferenciar la causa legítima de esa protesta, porque tú mismo has transmitido, hace un rato estuvimos viendo agresiones sistemáticas a las mujeres, feminicidios, violaciones, en fin, comentabas un rato con Héctor que anoche mismo una conocida que además trabaja en el gobierno federal estuvo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana denunciando violencia de género por parte de su esposo, y eso que es conocida, imagínate el sacrificio, todo lo que tiene que pasar una mujer que no tiene siquiera elementos para defenderse. Hoy hay una niña indígena asesinada de 12 años de edad, abusada sexualmente en Chiapas. Imagínate a sus padres indígenas o a sus deudos, ¿qué pueden hacer para protestar? La causa era legítima. Quienes agredieron a los periodistas, incluido a nuestro compañero, son un grupo de infiltrados y vuelvo a la impunidad. Tenemos que saber quiénes
quiénes fueron, saber por qué lo hicieron, porque estos grupos sin duda están vinculados también a grupos políticos. Los anarquistas que estaban en esa marcha, los mismos anarquistas decían, no sabemos quiénes son los que están, estos no son ni de los nuestros. Y ya cuando hablas de anarquistas estás hablando de los radicales. En fin, ¿qué hacer? Desafortunadamente pasa en el gremio de los periodistas como también pasa con el de las mujeres. Difícil articular de pronto algo entre los propios compañeros, pero aunque se hiciera, aun cuando se hiciera, creo que el Estado mexicano tiene que ser el rector de protocolos de protección en general a la ciudadanía y desde luego en el caso de los compañeros de la República Mexicana que están mucho más en riesgo que los de esta capital. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y, por supuesto, su integridad física, su vida misma. Me detengo aquí nada más un momento para retomar algo que es muy importante. Qué bueno que lo señalas, Estela. En el momento en que golpean a Juan Manuel, son las mujeres, las mismas mujeres que iban en esa avanzada, en esa marcha, las que se detienen a auxiliarlo. Es decir, el asunto no era... o no debiera ser mujeres contra hombres en un momento en que están manifestando simplemente... Golpearon al agresor. No, golpearon al agresor, auxilian a Juan Manuel, tratan de detener al agresor, no pueden, ¿no? Evidentemente se va, no pueden, pero qué bueno que lo precisas porque el movimiento, yo coincido contigo, yo creo que ahí sí no nos queda duda, el movimiento es legítimo, el reclamo es justo, ¿no? Y si me apuras hasta un poco tarde, porque ya el hartazgo ya tiene a la sociedad en esa situación. La misma pregunta para ti, Héctor. ¿Qué le queda al gremio? No, yo creo que desde luego cerrar filas, pero eso a veces no alcanza. Yo creo que le queda alzar la voz. En este caso, por ejemplo, de Juan Manuel, es clarísima el dolo con el que actúan. Es un personaje que es enviado, se ve cómo le están dando la instrucción de que vaya a hacer esto, y esto no tiene otro fin que desacreditar la marcha, creando un conflicto que yo no había visto, una agresión de ese tipo tan dolosa, tal vez en una marcha. Hemos visto compañeros que han sido agredidos, le rompen las cámaras, etcétera, en medio de una especie de algo que se sale de control cuando están las masas actuando. Pero algo tan dirigido, tan claro, no lo había visto. Y creo que esta persona, ahí está su rostro, ya ha circulado por todas partes, no debe costar ningún trabajo identificarlo, y creo que tiene muchas cosas que contar, tiene muchas cosas que aclarar. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum de verdad quiere resolver esto y no tiene nada que ver con este grupo de choque con su gobierno, tendrían que buscarlo, detenerlo, presentarlo y preguntarle quién lo envió, qué intereses está sirviendo, qué es lo que buscaban lograr, etcétera. Ahí está, yo creo que la imagen es clarísima, se ve también que un grupo lo ayuda a salir, le abre paso haciendo como que lo están agrediendo para darle salida, y entonces es clarísimo que metieron un grupo dentro de la marcha para provocar esto, ¿no? Sí, si me permites, José Luis, solamente, más que precisar, subrayaría. Lo que dice Héctor es súper importante. No se ocultó esta vez el agresor. Sabía que lo estaban grabando, no iban capuchados. O sea, ya el agravante de poner la cara frente a una cámara, ahí está identificado, es que había toda una estrategia, iban con toda la intención. Entonces, creo que por mi parte solamente concluiría diciendo, es urgente que la autoridad detenga a este señor y a los que estaban en el operativo. Ahí está su rostro, ha trascendido su nombre, que nos explique a la sociedad qué estaba haciendo este grupo de infiltrados por un lado, y por otro lado, en el tema que generó esa marcha, pues acciones mucho más concretas que ya se saben y que se tiene que hacer frente a una problemática social tan grave como la violencia contra las mujeres en esta ciudad y en todo el país. Y algo que señalaba Héctor y que tú retomas perfectamente, porque bueno, ahí está la cara del agresor, se ve que interactúa con otro individuo que le entendemos, le da instrucciones, ¿no? Él regresa, se puede revisar la imagen cualquier cantidad de veces, regresa y es cuando agrede. Bueno, ese es el hombre que finalmente ejecuta la agresión, pero ¿quiénes están detrás de estos elementos, de estas personas que van literal a reventar una marcha sin duda legítima? ¿A quién le interesa desprestigiar un movimiento
de las de mujeres. ¿Quién está? Y no, incluso antes, cuando fueron a la Procuraduría. O le interesa desprestigiar el movimiento, o le interesa confrontar el movimiento con el gobierno de la ciudad. Sigue un fin, el fin está evidente, nada más hay que saber cuál es, y para saber cuál es, pues tienen que proceder el gobierno de Claudia Sheinbaum a encontrar a esta persona, a hacer que comparezca y explique qué es lo que estaba buscando. Sí, ahora, vamos a dejar un momento el tema, no es porque sea menos importante, pero a colación el tema del movimiento de las mujeres. Esto pasó el viernes. Antes habían ido a la sede de la Procuraduría Capitalina y también la manifestación fue con tintes de violencia, ¿no? de atacar, de romper las puertas de esa dependencia. En fin, ya veníamos con avisos de un incremento en la expresión de ese movimiento. Esto, fue una culminación, pero ya se venía gestando días atrás, Estela, con la manifestación aquí mismo en la Ciudad de México. Yo te diría que se venía gestando desde años antes, y para el caso de esta administración, recordemos que en enero hubo un gran movimiento, se viralizó en redes sociales todo este miedo que hay entre las mujeres que eran acosadas en el metro. Entonces, por supuesto que es que depende de qué tipo de violencia hables. Yo sé que esto puede ser un tema polémico, pero para mí arrojarle diamantina a alguien o eventualmente hasta agua no es violento frente a un feminicidio o frente a lesiones que frecuentemente tienen los hombres contra las mujeres. Es todo un tema que ha generado muchísima polémica. Por supuesto, la violencia nunca es respuesta a nada, pero yo podría explicar, si no justificar, sí explicar por qué desde enero, si esto ya venía creciendo y no se han atendido a las demandas de las mujeres. Recordemos que también en su oportunidad las autoridades, la jefa de gobierno en este caso, respondió un mes después a las demandas de las mujeres y, bueno, ahora ya hay acciones más concretas. Te diría, sí, la violencia, por supuesto que nadie la puede aplaudir, pero quiero insistir, esta violencia el viernes la generaron infiltrados. Sí, no, pero me refiero a que ya se venía gestando el que gente ajena al movimiento, ¿no?, se montara en el mismo para reventarlo y para dar esa patinada de violencia que nada tiene que ver. En ese caso habla de una incapacidad, de una ineptitud tremenda del gobierno de la ciudad, de una ineptitud y de una incapacidad tremenda para detectar esas cosas y atenderlas. Yo lo que he notado es una falta de empatía por parte de la jefa de gobierno hacia este tipo de movimientos. Los ha acusado de ser provocadores, de ser cosas que tienden a desprestigiar su imagen, etcétera. Es decir, no ha tenido sensibilidad para entender lo que le está pasando a la gente que está gobernando, a la gente de su ciudad, y creo que esa torpeza ha llevado también a esta situación a la Ciudad de México. Bueno, entonces fundamental la ubicación de los sospechosos o del sospechoso y pues, la aplicación de la ley, ¿no? Absolutamente, sí. Fundamental en esto. Héctor, muchas gracias. Gracias. Es un placer tenerlos. Estela, qué gusto volver a compartir un espacio contigo. Gracias. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Hacemos una pausa breve y regresamos aquí en Es Tendencia. No se vayan.